15 días con Teresa de Jesús. 13º día. Título de la meditación: Los daños del reino de Francia. Dijo la santa: en este tiempo vinieron a mí noticias, los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos, y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Dióme gran fatiga, y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda perfección y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. A los 4 años me parece era algo más acerto a venirme a ver un fraile Francisco llamado Fray Alonso Maldonado, harto siervo de Dios y con los mismos deseos del bien de las almas que yo, y podíamoslo poner por obra, que le tuve yo harta envidia. Este venía de las Indias. Comenzóme a contar de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, e hízonos un sermón y plática animado a la penitencia. Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas lágrimas. Clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio como yo pudiese, algo para ganar algún alma para su servicio, pues tantas llevaba el demonio, y que pudiese mi oración algo, ya que yo no era para más. Estáse ardiendo el mundo, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Viendo tan grandes males que fuerzas humanas no bastan a atajar este fuego de estos herejes, con que se ha pretendido hacer gente para si pudieran a fuerza de armas remediar tan gran mal y que va tan adelante. Hame parecido es menester como cuando los enemigos en tiempo de guerra han corrido toda la tierra, y viéndose el Señor de ella apretado, se recoge a una ciudad que hace muy bien fortalecer, y desde allí acaece algunas veces dar en los contrarios y ser tales los que están en la ciudad, como es gente escogida, que pueden más ellos a solas que con muchos soldados, si eran cobardes. Mas ¿para qué he dicho esto? Para que entendáis, hermanas mías, que lo que hemos de pedir a Dios es que este castillo que haya ya de buenos cristianos no se nos vaya ya mismo con los contrarios, y a los capitanes de este castillo o ciudad los hagan muy aventajados en el camino del Señor, que son los predicadores y teólogos. Meditemos. Teresa es hija de la Iglesia. Todo lo que es lo ha recibido de la Iglesia, en su familia, en la parroquia, de su orden o de las corrientes espirituales de su tiempo. Ha sufrido por la Iglesia, pero también, como todos los santos, a causa de la Iglesia atrapada, como estuvo entre autoridades que actuaban en sentido contrario. ¿Cómo podrían detenerse de la Iglesia? ¿Cómo podría desentenderse de la Iglesia y de su vida en este mundo? A veces se ha cuestionado su ecumenismo. Es una cuestión anacrónica. Como contemporánea del desgarro de la Reforma, rezó con todas sus fuerzas para que la ruptura no se consumase, pues no había llegado aún el momento de pensar en acercar los fragmentos separados. Sin embargo, anticipándose en esto al Vaticano II,
da a entender que las decisiones religiosas dependen de la conciencia y que no se puede convertir a los heréticos a cañonazos. La preocupación apostólica, que no le faltó nunca, cristalizó para ella en dos circunstancias. Primero, se enteró de la situación de Francia, desgarrada por las guerras de religión. Siendo un país vecino y la mayoría de las veces enemigo, no por ello deja de ser uno de los bastiones de la cristiandad. El rey Felipe II, preocupado por evitarle a su país la extensión del incendio que causa estragos, ordena a todos los religiosos de España oración, procesiones, manifestaciones diversas de devoción con esta intención. Además, Teresa tiene amigos teólogos que han tomado parte como consultores en el Concilio de Trento. Las desgracias de Francia han sido evocadas allí, en especial en una intervención clamorosa del cardenal de la región de Lorena, en la Nochebuena de 1561. Por otra parte, ella misma nos relata la visita del padre Maldonado, de vuelta de las Américas. Teresa, juzgando a los demás con su mismo rasero, pensaba que los conquistadores partían para allá como propagadores de la fe. Poco le faltaba para considerar como un mártir a su compañero de la infancia, su hermano Rodrigo, muerto en combate cerca del río de la Plata. Caerán las nubes ante los informes vehementes del padre Maldonado. Pero, ¿qué hacer en pleno siglo XVI? Español cuando se es mujer y la Iglesia no quiere reconocer a las monjas si no son de clausura. Se lo hemos oído a ella misma. Ella y sus hermanas serán las proveedoras de munición de los combatientes que son los sacerdotes, los teólogos, los predicadores del Evangelio. Los acontecimientos relatados darán al Carmelo teresiano una orientación decisiva. Teresa del Niño Jesús, al afirmar que vino al Carmelo a rezar por las intenciones de los sacerdotes, no hace sino responder a una intuición fundamental de su madre fundadora. A propósito de esto, se puede hacer una observación interesante. Si comparamos las constituciones redactadas por Teresa de Jesús con las de la beata Francisca de Amboise, fundadora un siglo de antes de los primeros conventos carmelitas en Bretaña, encontramos mucha disposición que son materialmente las mismas. Por lo demás, dejando aparte la insistencia en la oración, son las que se encuentran en la mayoría de los conventos de monjas de la época. Pero el espíritu difiere en unos acentos claros. Simplificando un poco, digamos que uno entra en el Carmelo teresiano para tomar parte y parte esencial en la misión de la Iglesia. El servicio de la oración, o más exactamente del temor, Teresa de Lisieux es la que mejor resume esta orientación. En el corazón de la Iglesia, mi madre, será el amor, así lo seré todo. Fragmento de la carta a la hermana María del Sagrado Corazón. Si esta enseñanza, de hecho, es esencial para el Carmelo, lo es también evidentemente para la Iglesia. Por otra parte, las misiones no podrían funcionar sin el compromiso de los hombres. Hace falta que los misioneros dejen su país y crucen el mar. Hace falta que los doctores enseñen. Hace falta que los pastores se desgasten hasta dar unos y otros el testimonio de la sangre si se les pide. Además, si así es, los obreros del reino no pueden trabajar sin un mínimo de método. Pensemos en los jesuitas en China, poco después de la muerte de Teresa, y en las reducciones de Paraguay.
No pueden trabajar sin técnicas, sin un mínimo de medios materiales. Pensemos en las imprentas de San Maximiliano Kolbe, pero también sabemos que si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Salmo 127. La tarea de los contemplativos es ser los fareros que vigilan la luz para que todos puedan navegar seguros, incluso en medio de la niebla o con temporal. Pero además de parecidos a los fareros, los contemplativos son, con su presencia, un recordatorio. Que nadie olvide que no es posible navegar si no está asegurada la vigilancia a bordo. En otras palabras, la relación con el Señor en la oración es indispensable para cualquiera, sea cual sea su estado de vida, y esto en todas las circunstancias. Solo varían las modalidades, es una cuestión de matices, no de fondo. Oremos. Señor, para que sea efectiva la redención que has traído al mundo, hace falta un polo de atracción. Es necesario que haya hombres y mujeres allí para presentar, como la Virgen María en Caná, las angustias humanas y sobre todo, como en el Calvario, para recibir en nombre de la tierra esa sangre que fluye desde lo alto de la cruz. Por eso no dejes de llamar a hombres y mujeres a consagrar toda su vida a la oración. Pero no hay una oración de monjes diferente de las oraciones de los demás, como si los monjes fuesen marginados, dedicados a una tarea respetable. Por supuesto, pero aparte. Y tampoco hay un apostolado que no interese a los enclaustrados con el pretexto de que están dedicados a la oración. Si así fuera, la oración tendría una función inmovilista. La verdadera oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho, como ha repetido Teresa. Se trata de entregar el corazón y la libertad para conseguir en todo lo que tú quieras. Por eso el verdadero orante ve en todo apóstol a un hermano entregado a las tareas agotadoras que lo llaman a darse completamente. Y también por eso el apóstol ve en el orante a un hermano o a una hermana llamados a dejarlo todo. Pero se trata realmente de dejarlo todo, para estar también el completamiento disponible para lo que tú quieras y totalmente receptivo al don que tú le haces. Señor, un don que tú propones al mundo entero y que Él debe transmitir a la tierra del mismo modo que un polo positivo recibe la corriente. Con eso terminamos la meditación de hoy. Que Dios les bendiga.